¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Me presento, soy Belisa Valdivieso, profesora del curso de Química de primero de secundaria. Seguimos con el tema de la tabla periódica. En este caso vamos a hablar las características de la tabla periódica y elementos de la naturaleza. Empezamos. Como podemos ver aquí, podemos apreciar una tabla periódica. En este caso, ven las divisiones celeste, rosado y color melón. En la parte de acá un color plomo casi, demasiado un poco claro, están diferentes partes. Parte celeste tenemos los metales, la parte que está en forma de escalera en forma de color piel, ¿sí? Melón, tenemos los metaloides, y la parte rosada está aquí, que incluye entre 3, 6, 4, 7, 9, entre 10 elementos. Tenemos los no metales. Esta línea que está en la parte inferior serían los gases nobles, la línea de los costados. Estas dos, lactanidos, también pertenecen a los metales. Ya, continuamos. En el caso de los metales, sabemos que en total son 84 elementos, ¿sí? Sabemos también que los metales son buenos conductores de calor y de electricidad, ¿sí? Nos dan corriente eléctrica, pero fácilmente en ese caso pierden sus elementos, sus electrones de valencia, se van a oxidar. Entonces pierden con facilidad sus electrones de valencia. Son dúctiles y maleables, ¿sí? Dúctiles en el caso y maleables porque se pueden hacer lámina y hilos. La mayoría se encuentran en estado sólido con excepción del mercurio. O sea, todos los elementos, en este caso metálicos, todos los que están de color celeste, son sólidos, excepción aquí del mercurio, que este mercurio es un sólido líquido. Entonces poseen brillo metálico, ¿sí? Porque reflejan la luz del sol. Entonces, en este caso, si tú ves un elemento metálico, tú lo ves, presenta brillo, o sea, es lustroso, es visto, te llama la atención. Por ejemplo, tenemos el metal, el oro, la plata, ¿sí? Tú tienes una cadenita de oro, una pulserita de plata, entonces a ti te atrae, te llama la atención porque tiene un brillo, ¿sí? Que se refleja con la luz. En ese caso se combina con el oxígeno para formar óxidos básicos. Ya sabemos que el óxido básico es la unión de, en este caso, el oxígeno más un metal, ¿sí? Y en el caso de hidruros, y con el hidrógeno, hidruros metálicos, ¿sí? Entonces, formación de hidrógeno más en este caso un metal, me va a dar los hidruros metálicos. Tenemos aquí todo lo que son metales. En este caso se ha extraído el color rosado desde el grupo 1A, el grupo 3A, y unos cuantos del 4A, 5, 6, y en este caso 7A. La parte de los lactanidos también. En la parte del grupo B, ¿sí? Esos son los 89 metales, en este caso 89 elementos metálicos que hay en la tabla periódica. Con respecto a los no metales, en este caso pueden estar en estado sólido, también como pueden estar en estado líquido gaseoso. Entre ellos tenemos en estado sólido el fósforo, el azufre y el carbono, ¿sí? En estado líquido tenemos el bromo y en estado gaseoso tenemos los halógenos, en este caso, y los gases nobles, incluyendo el nitrógeno. Tenemos cloro, bromo, ¿sí? El oxígeno, tenemos el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno está en el grupo 5A, el oxígeno en el grupo 6, el cloro en el grupo 7, igual que el flúor, el nitrógeno en el grupo 1A. En este caso los gases nobles, que son los que están acá, el helio, neón, argón, critón, xenón y radón. Entonces, en el caso de los no metales, son inversos en las propiedades a los metales. Si los metales eran buenos conductores de electricidad y de calor, en este caso ellos no, son malos conductores de calor y de electricidad. Al reaccionar con los elementos metálicos, tienen en este caso a ganar electrones, ¿sí? En el caso de los no metales que perdían electrones, se oxidaban. Acá van a ganar, se reducen. En este caso, al reaccionar con elementos no metálicos, van a compartir electrones, ¿sí? Van a compartir electrones. No tienen brillo metálico y no son, en este caso, son opacos a la luz, ¿sí? Es algo, no tiene lustre, es opaco, no tiene brillo. En el caso con el oxígeno va a formar óxidos ácidos, ¿sí? No metal más un oxígeno va a ser un óxido ácido. Anhidridos, llamados también anhidridos. También tenemos los metaloides, en este caso son llamados semimetales, cumplen las propiedades a la vez de metales y no metales, pueden variar también según la temperatura y en este caso la presión, ¿sí? Una atmósfera, 2 atmósferas, 760 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión. En este caso los metaloides son
7, 8. Son boro, silicio, germanio, el astato, el antimonio, el teluro y el polonio. ¿Sí? Aquí tenemos los metaloides. Entonces, ellos van a cumplir la propiedad de los metales y no metales. En una vez van a ser, de repente, conducen buena corriente, buena energía eléctrica, buenos conductores de corriente eléctrica, o pueden ser también que no. ¿Sí? Pueden tener lustre y a la vez no. Entonces, tienen ambas propiedades. Con respecto a los elementos en la naturaleza, como hemos dicho, tenemos en total 90 elementos que son en forma libre, se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Del 1 al 90, en este caso, del 1 en este caso al 90, excepto ¿quién? El Z43 y el Z61. Tenemos también elementos más abundantes en la naturaleza, en este caso es el nitrógeno. El elemento más abundante en la atmósfera, en este caso es el nitrógeno, ¿sí? El elemento más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno. Acuérdate que el oxígeno tiene 21% de oxígeno en el aire, ¿sí? El aire que está compuesto de oxígeno y nitrógeno, en este caso el oxígeno es el 21% en la corteza terrestre y en la atmósfera el nitrógeno con 79%. ¿Sí? El aire abarca 2, oxígeno y nitrógeno. Tenemos elementos metálicos más abundantes en la corteza, es el aluminio. Acuérdate que toda empaque en lata que tenemos, comida enlatada, bebidas enlatadas, son de aluminio. Elementos no metálicos más abundantes en la corteza es el silicio. ¿Sí? Elemento con mayor punto de fusión, en este caso, es el carbono, ¿sí? En elevadas temperaturas. Elemento de mayor punto de ebullición, en este caso, va a ser el wolframio. ¿Sí? Entonces, también tenemos, en este caso, los elementos artificiales. Se obtienen mediante ¿quién? La transmutación nuclear. Entonces, simplemente variando el átomo, alterando la composición, se puede decir, del átomo para, en este caso, tener nuestros elementos artificiales, de los cuales en total, acuérdense, son un total de 90 elementos que se encuentran en la naturaleza. Los encontramos libres en la naturaleza, algunos combinados de repente con otros minerales, pero están libres. Artificiales son aquellos que se crean, que se fabrican, ¿sí? En laboratorio. Entonces, así como también tenemos también propiedades periódicas de los elementos. Tenemos 5 propiedades periódicas, en este caso. Tenemos la electronegatividad, tenemos la afinidad electrónica, tenemos la energía de ionización, tenemos el radio atómico y el carácter metálico. Todo esto va de la mano en nuestra tabla periódica, ¿sí? Como podemos ver aquí. Primero entramos con la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad va a ser que la energía relativa que tienen los átomos para atraer electrones. Entonces, va a ser la atracción, ¿sí? Yo tengo de repente una cualidad y con esa cualidad yo voy a atraer a otra persona, ¿sí? Entonces, es lo mismo en el caso de los átomos, de los elementos. En este caso, para formar un enlace químico. El elemento más electronegativo, como podemos ver aquí, va a ser el flúor. Los menos electronegativos va a ser el cesio y el francio porque son radiactivos, y en este caso son sintéticos, son más radiactivos. Mi electronegatividad va a incrementarse de la parte inferior izquierda hacia la parte inferior derecha y la parte de abajo hacia arriba. Entonces no consideramos los gases nobles, solamente hasta la parte de los halógenos. Podemos identificar la electronegatividad de acuerdo a la posición de los elementos, o en este caso también de acuerdo a la cantidad de su electronegatividad, a su valor de su electronegatividad. Si lo ubicamos por valor de electronegatividad, yo puedo decir en este caso, me pregunto, entre el tecnecio, que es 1.9, y el bromo, ¿sí? El boro, perdón, ¿cuál de ellos es más electronegativo? Entonces uno tiene 1.9, el otro tiene 2. Entonces yo voy a decir que el boro tiene mayor electronegatividad. Si lo veo por posición, si yo tengo aquí el actánido y tengo en la parte inferior, de repente aquí el zinc, ¿sí? Entonces yo veo quién está más cerca del flúor. En este caso, el que está más cerca del flúor va a ser el zinc. Entonces yo digo que el zinc va a ser más electronegativo. Mi base principal en este caso va a ser el flúor. El flúor tiene una electronegatividad de 4. ¿Sí? Todo elemento que esté más cerca del flúor, en este caso se acerque más a él, va a ser más electronegativo. Y todo elemento que esté más lejos del flúor, se puede decir esto a la otra esquina, va a ser menos electronegativo. ¿Sí? Entonces seguimos, así como la electronegatividad, también tenemos la energía de ionización. Entonces, ¿a qué se refiere la energía de ionización? La energía de ionización se refiere que va a requerirse la mínima energía para desalojar un electrón del nivel más externo de un átomo en fase gaseosa para formar un catión. Entonces,
El nivel más externo ¿a qué se refiere? Cuando tenemos nuestro átomo, las últimas capas, se puede decir. Mi última capa, cuando hago mi configuración electrónica, tengo la última capa, ¿sí? Hablamos de capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, depende, en este caso del elemento. Tengo que ver mi última capa. Entonces va a ser la mínima energía que voy a requerir para arrancar ese electrón, ¿sí? Y en este caso que el átomo esté en fase gaseosa y va a formar un catión. Nuestra energía de ionización va a ser de igual dirección que la electronegatividad, va a ir incrementándose en este caso de la parte de izquierda a derecha, o sea, de metal se va alejando de los metales hasta llegar a los no metales, y en la parte inferior de abajo hacia arriba. Entonces, esa sería mi energía de ionización. Incrementa de izquierda, parte inferior izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba, incrementa. Entonces, conforme mi energía de ionización se puede decir, acercando a los no metales, mi energía de ionización va a ser más grande, ¿sí? Conforme se va alejando de los metales, va a ser más metálico. En la parte de repente del grupo 1A, su energía de ionización es menos, en este caso es menor. Entonces seguimos con la afinidad electrónica. Entonces la afinidad electrónica igual tiene el mismo proceso, se puede decir el mismo recorrido que la electronegatividad y en este caso la energía de ionización, pero en este caso va a ser que lo contrario, va a ser la energía que se va a liberar, ¿sí? En este caso por un átomo gaseoso cuando va a aceptar un electrón, formar un anión. En el otro era cuando iba a quitar, en este caso para la afinidad electrónica cuando va a recibir, le van a dar, en ese caso va a ganar un electrón, va a formar un anión. Entonces va a ser la energía que se va a absorber o liberar, ¿sí? Cuando gana un electrón, en este caso, se libera energía. Cuando se pierde un catión, en este caso, igual se dona la energía, es la mínima energía que se libera. Entonces, en este caso, igual, la dirección va a ser de la parte inferior izquierda hacia la parte inferior derecha, va a aumentar. Y de la parte inferior hacia arriba, de abajo hacia arriba, igual incrementa, ¿sí? Entonces, si decimos que la afinidad electrónica igual en los metales, conforme se va alejando, se puede decir de los metales, va hacia los no metales, ¿sí? Entonces mi afinidad electrónica también incrementa. Conforme se va alejando de los metales, es más el elemento metálico, entonces mi afinidad electrónica es diferente. Entonces ya tenemos tres propiedades periódicas que tienen la misma dirección. Tenemos la electronegatividad, tenemos lo que es la energía de ionización y tenemos la afinidad electrónica. Ahora, tenemos también el radio atómico. El radio atómico en este caso es la medida de la distancia que existe entre el núcleo hacia el nivel más externo de un átomo. ¿Cómo así? Yo al hacer mi configuración electrónica, yo voy a dibujar mi átomo. Va a ser desde el núcleo hasta el último electrón donde tengo. Entonces, si la capa es más pequeña, mi radio va a ser más pequeño. Si la capa es más grande, mi radio va a ser más grande va a ser mi radio atómico. Si mi capa es 2, entonces va a ser, le puedo decir un 2 centímetros. Si lo tomamos por centímetros por capa, serían 2 centímetros de radio. Si mi capa es 7, serían, supongamos, 7 centímetros de radio. Entonces mi radio es más grande donde la capa es más lejos del núcleo, ¿sí? En este caso va en sentido inversa, ¿sí? Que las anteriores. En este caso aumenta cuando va a descender de arriba hacia abajo, en la parte de la derecha, y en este caso de la parte de los gases nobles, de la parte derecha inferior hacia la parte izquierda inferior, ¿sí? Entonces ahora es inverso. Entonces conforme se va, en este caso, acercando a los metales, ¿sí? Y a la parte de abajo, al cesio, a la capa más grande, se puede decir que mi radio atómico es más grande, ¿sí? Entonces, ahora, si tengo un radio atómico, se puede decir dos átomos iguales, entonces va a haber también una distancia entre sus átomos, no va a ser tan grande como cuando tenga yo dos radios diferentes, dos elementos diferentes. Entonces, esa es la diferencia entre radio atómico. Bueno, sacó la batería. Siguiendo con nuestro tema, tenemos la última parte, que tenemos el carácter metálico, que indica la tendencia, en este caso, de un átomo al adquirir propiedad de un metal, como por ejemplo la capacidad de ganar electrones, ¿sí? Entonces, si yo quiero mi carácter metálico que aumente, va a aumentar, en este caso, mi flecha va a ser acercarse a los metales, ¿sí? De arriba hacia abajo, va a aumentar mi carácter metálico.
y en ese caso disminuye cuando es de abajo hacia arriba en diagonal, cuando más me acerco a los no metales. Entonces, si yo voy